Ah, por cierto, ¿vieron el comunicado que les dejé sobre la nota? Listo, estamos con noveno A, hoy es 14 de agosto del año 2020. ¿Vieron el comunicado que les dejé? Después de que le di un paro cardíaco a mi mamá y me regañó, sí. Lo siento mucho, la verdad, en serio que no fue intención. Sin embargo, si alguien no lo ha visto, ¿qué tal, Esteban? Daniela Mosquera está por ahí. Daniela, Daniela está. Daniela, ¿puedes encender el micrófono? Sí o no. Entiendo. Isabela Montejo, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí, señor. Isabela, por favor, necesito que leas esto para aclarar dudas. Acá, por favor. A ver, dice, comunicado sobre las notas del bimestre. Buen día para todos. El presente mensaje es para informar sobre la nota del bimestre del área de agustinología. A casi todos los estudiantes les aparece la nota perdida, dado a que ahora se han subido una o dos notas de tres posibles en la plataforma de Academics. Solicito hacer caso omiso a dichas notas, dado que para las materias de baja intensidad del área, como es el caso de agustinología, ética y religión, no hay corte académico en la mitad del tercer bimestre. A partir del día miércoles en la noche y jueves en la tarde se irán modificando de acuerdo a las actividades presentadas. Reitero, por favor, hacer caso omiso a las notas publicadas para el área de agustinología. Esta no refleja el trabajo abordado hasta ahora en el bimestre. Muchas gracias, bendiciones para todos y sus familias. Listo, muchachos. Quería hacer esa aclaración antes de comenzar. Porfa, esta pregunta de extra ecclesia non salus, todavía tienen que contestarla, ¿listo? O sea, esa pregunta que se les dejó ahí para reponer la clase anterior. Espero que la contesten. Bien, chicos, la propuesta es la siguiente, ¿sí? Yo me he puesto a hacer cuentas. La vez pasada me fallaron las cuentas porque debía haberles dejado, fue una actividad desde antes del 7 de agosto, pero no caí en la cuenta. Yo había programado pues desde el principio del bimestre el festivo del 20 de julio y el próximo que es el 17 de agosto, pero se me pasó el 7 de agosto. Yo pensé que caía en sábado y bueno, pues tuve problemas por ello. Sin embargo, les tengo una propuesta. ¿Vale? Quiero que la escuchen, la mediten y por favor, si están de acuerdo, me lo contestan en el chat para que quede registro de ello. ¿Qué tal? Sí, pues una vez contesten esta de la pregunta 5 de qué significa extra ecclesia non salus, la contestan ustedes, ¿vale? Contestan esa pregunta va a tener una nota. ¿Qué tal? Si les dejo una actividad, es un poquito larga, es un video, pero sería un video para dentro de 8 días. Y yo me comprometo a que de agustinología, por lo que queda del bimestre, no vuelvo a poner tareas. Si les parece. Profe, Sí, no podemos. entendí. Es decir, les dejo una tarea hoy, ¿sí? Es una tarea que es hacer un video de 2 minutos, ¿vale? Ya les explico de qué se trata el tema y todo. Ustedes hacen esa tarea, si la entregan para dentro de 8 días, yo no dejo tareas de aquí en adelante. Bimestre, obviamente. Es decir, tendrían las últimas semanas, estamos casi a mitad de bimestre, pero tendrían las últimas semanas de este bimestre para trabajar pues en las tareas que les coloquen ya de áreas que son de un poco más de intensidad horaria, matemáticas, inglés, ciencias y diagustinología, pues entre comillas se libran un poco de ello. No sé qué piensan. Profe, una pregunta, ¿cómo es el video? Simple y sencillo, tú puedes pararte con tu cámara y empezar a hablar. ¿Se tiene que ver la cara? Puedes hacerlo no necesariamente, puedes hacerlo al estilo un Draw My Life, puedes hacerlo con fondo, una animación, no lo sé, ya va en la creatividad de cada uno. O al estilo los primeros youtubers, que era colocar una serie de imágenes ahí que fueran cambiando y la voz de fondo. Si alguien lo quiere hacer con voz de Loquendo porque tampoco le gusta Loquendo, está bien, también se valdría.
Un video de 2 minutos, no es tampoco mayor cosa. No sé cómo lo vean, no sé qué piensen. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Oye, profe, una pequeña pregunta, la última. Dime. ¿De qué se trata el video? ¿De qué tiene que ver el video? Sobre un tema que les va a sacar el mal genio. El tema que vamos a ver hoy es puro sacar el mal genio porque sí. No mentiras, porque sí no, tiene justificación. ¿Pero qué? Pero va de ello, que es el tejido social, esto de la sociedad. Tiene más hilos que otra cosa, es un poco complejo, complicado, a veces literalmente da mal genio porque uno observa en la sociedad muchas cosas, pero creo que les puede gustar, les puede gustar. Un segundo. Listo, voy a mirar el chat a ver qué me han dicho. Dice, correcto, confirmo, me parece, sí, profe, sí, estoy de acuerdo. Sí, confirmo, sí, ok. Listo. Entonces, si están de acuerdo, vamos a hacerlo de esa manera. Nos comprometemos el video para la próxima clase y de aquí en adelante ya no tendríamos más tareas. Bien, perdonen el formato de este artículo, me pareció que es muy bueno porque pues lo que hay es artículos por lo general muy mamones, ¿sí? Artículos muy difíciles de leer, artículos de estos que son súper académicos sobre una cosa que podría decirse de manera más sencilla, pero creo que les podría gustar lo que vamos a hacerle. ¿Listo? Ya les muestro por qué. Listo. Vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a leerles, bueno, vamos a ir leyendo por partes lo que tiene que ver con este texto que les traigo hoy. El artículo pues está en un formato, como ya les dije, terrible, porque está en una sola columna delgadísima, pero tiene una idea interesante. ¿Listo? ¿En qué va a consistir la actividad? Van a leer el artículo, ahorita lo vamos a ir mirando, si ustedes lo desean, creo que sería lo mejor, es irlo mirando por partes, irlo comentando. Luego veremos cómo la violencia afecta ese tejido social, qué significa lo del tejido social, cómo la violencia puede llegar a afectarlo y van a realizar un video hablando sobre eso, ¿sí? Literalmente es un tema casi intuitivo, que es pues que la violencia que nosotros vemos a nuestro alrededor puede llegar a tener consecuencias muy negativas en la creación de comunidades, desde la comunidad más pequeña que es la familia hasta las comunidades más grandes. Vamos a comentarlo un poquito porque creo que la sociología hoy es un tema apasionante, aunque casi no se le presta la atención suficiente y pues creo yo podemos hacer un ejercicio interesante, ¿listo? Entonces, por favor, vayan anotando su nombre en el chat, como ya es costumbre en este canal, y vamos a comenzar. ¿Listo? ¿Qué hora es? Tenemos todavía tiempo, suficiente tiempo. ¿Listos? Voy a compartir esta pantalla, les voy a pedir que por favor digan yo en el chat y les voy diciendo. Listo. Señorita Carol Dayana Salinas, por favor. ¿Ahí alcanzas a leer o agrando más la letra? Ah, no, profe, la verdad, agrande eso más, por favor. Creo que hasta ahí llega. Sí, ahí. Acá. Uy. ¿Ahí? Es desde que dice a falta de concepto, ¿sí? Ajá. Ok. Ahí. ¿Empiezo ya? Entonces, no vamos a leerlo todo porque pues hay una parte donde ya, digamos que el escritor de este artículo pues ya se pone, digamos, a dar como ideas algo subjetivas, ¿vale? Sino que nos vamos a enfocar en ciertos pedazos, yo te voy a ir subrayando y tú vas leyendo, ¿listo? Entonces, arranquemos con que tejido social es un término que es traído de la medicina para poder hablar acerca de las sociedades, ¿listo? Adelante, arranca, yo te digo hasta dónde parar. A ver, a falta de conceptos propios por deliberada pereza creativa o por carencia de imaginación sociológica en las ciencias sociales, ha persistido la práctica, ya va, profe,
La práctica de importar términos y categorías conceptuales de otras disciplinas, tanto más respetables para el público llano, como la física, biología o la medicina. Ahí, sí, ¿vale? El término que se empleará en la línea que siguen ha sido importante precisamente de la medicina. Se trata del concepto de tejido, seguido del adjetivo social, que le otorga su explícita connotación sociológica. Perfecto, ¿listo? Entonces, hablamos de tejido social como un término que se refiere, perdón, a lo que significan las sociedades compuestas de individuos, ¿sí? En la medicina se dice un tejido está averiado o un tejido se daña o un tejido está siendo reparado cuando hablamos de un conjunto de células. Entonces, vamos a imaginar que la relación entre sociedad e individuo es como la relación que hay entre células y tejidos. ¿Se entiende? Es una metáfora. ¿Listos? Muy bien. William, ¿preparado? William. Dígame, profe, ¿dónde hasta dónde? Bueno, aquí dice que lo va a abordar desde una perspectiva sociológica, política, pero no se va a meter, digamos, en el área academicista. Esto es lo que me parece interesante. ¿Listo? Entonces, vas a arrancar desde donde dice aquí, así pues, el tejido. Así pues, el tejido social está compuesto por todas las unidades básicas de interacción y socialización de los distintos grupos y agregados que componen una sociedad, es decir, por las familias, las comunidades, los símbolos identitarios, las escuelas, las iglesias y en general las diversas asocializaciones. Asociación. Muy bien. Hay células que pueden hacer, como por ejemplo las células que están en el esófago o en la tráquea, hacen parte tanto del sistema, hacen parte tanto de los tejidos que están relacionados con el sistema respiratorio, como con los tejidos del sistema digestivo. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, con el circulatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como células, como sociedad, estamos en un tejido social, pero también podemos cumplir diferentes funciones. Es decir, un tejido social es mi familia, cada uno de los aquí presentes tiene su propio tejido social llamado familia. Está el tejido social del colegio, en el que estamos, el tejido social de noveno B, por ejemplo, en el que pertenecen pues todos ustedes, cada uno hace parte de ese tejido social. Hay uno más grande que es el de la comunidad educativa, al que hacen parte tanto sus familias cercanas como yo, como las directivas, como los administrativos, en fin, cada uno de nosotros pertenece de diferente manera a una, a muchas, puede pertenecer a muchos grupos sociales, a muchos tejidos sociales. La familia, comunidades, los que se identifican bajo el mismo símbolo. Hay un tejido social llamado los de millonarios, hay un tejido social llamado los cristianos, hay un tejido social llamado el Colegio Agustiniano de Tagaste, en fin, todas aquellas asociaciones, ¿sí? No hay tejidos buenos ni malos por ahora, solamente hay células, ¿vale? Esto nos puede ayudar para ir comprendiendo cuál es nuestro desarrollo, nuestro papel en la sociedad. ¿Listo? Le pido el favor a Paula, señorita. Sí, profe. Acá, desde donde dice la célula fundamental. La célula fundamental que da forma al tejido social es la familia, aunque en la hora actual ha sido desacreditada en debate ideológico tanto por el individualismo arcaica y superada por nuevas formas de interacción y socialización, como por el significado y sus alcances, haciéndola pasar como el último reducto de una moral draconiana. Una moral draconiana. Gracias. Entonces, ojo que el problema es que la familia, que es el principal tejido social, el básico, el pequeñito, el que debería estar ahí al principio, ha sido eliminado, ¿sí? A nadie hoy en día le interesa el término de familia. Eso nos incluye a ustedes y a mí.
¿Mm? Resulta que hace 50 años hablar de la familia era sagrado y uno por levantarle la voz al abuelito o a la tía tenía la cara al otro lado contra la pared. Mientras que hoy en día simplemente ya no existe ese respeto de que debo obedecer a tal persona porque es mi familia. Eso tiene consecuencias positivas y negativas. Algunas consecuencias positivas es que, por ejemplo, uno tiene derecho, o por lo menos eso he visto, a los niños hay un derecho y hay que respetarlos. En la época antigua no era tan así. Los niños simplemente pasaban a ser como el lado aislado, las personas que no interesaba su opinión, no debían ser escuchados, eran molestos, etcétera, etcétera. Mientras que hoy en día se entiende, los niños pueden hablar, los niños tienen derecho, los niños pueden opinar y son los niños mucho más seguros. Vean, digamos, no sé en sus casos cómo sería, pero pues la generación de niños de mi época, pues cuando estábamos en la escuela éramos todos como conejillos de indias asustadizos en una esquina, todos con miedo, mientras que hoy en día los niños gozan de mucha más libertad. Eso es una ventaja, pero una desventaja también es que el vínculo social ya no importa. Si ustedes se dan cuenta, en nuestra sociedad nadie está planeando tener una familia, o por lo menos no de la misma manera como se tenía antiguamente, que todo el mundo debe tener esposa, esposo, es decir, deben estar ahí siempre la pareja, hombre y mujer, fin del asunto, y con 6 hijos al pie. No, esa idea ha ido cambiando con el tiempo y como les digo, tiene consecuencias positivas, pero también consecuencias negativas. Entonces, por eso es que las personas ahí han dejado un vacío en ese tejido, recuérdenlo, estamos hablando de un tejido que tiene que empezar a cicatrizar. Y con cicatrización quiere decir que muchas cosas van a estar ahí tratando de meterse para cubrir ese agujero que ha dejado el espacio de la familia. Se le va entonces a dar más importancia a otras esferas sociales, que obviamente pues tienen su importancia, pero ahora van a ser fundamentales porque el espacio, la vacante familia, ha quedado vacía. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, profe. Más o menos. Bien, ¿por qué pasan todos estos problemas? Una buena parte tiene que ver con la economía, ¿sí? Nuestra generación es nieta e hija de una generación que fue un poquito mayor y que tuvo un problema y eran, por ejemplo, la generación abuela o bisabuela era generación de campesinos, ¿sí? Su interés era simplemente existir, cultivar la tierra y tener hijos porque el territorio les daba para ello. A nosotros nos ha correspondido que usted tiene que estudiar, que tiene que graduarse pronto, que en Colombia no le sirve tener solamente el grado de bachillerato, tiene que tener además una educación superior. Cuando tengas educación superior tienes que tener maestría, porque si no, ¿qué más estás haciendo? Y una vez tengas la maestría debes aspirar a ver si puedes hacer el doctorado. En caso de que no, es bueno tener una casa, es bueno tener un carro propio, es bueno también hacerse a la pensión y es bueno ayudar a otras personas que están ahí. Además, uno tiene que hacerse responsable de sus padres, etcétera, etcétera. Y eso nos va colocando cada vez en un espacio que nos va alejando, y en la economía, pues con la economía de hoy en día, ya no hay tiempo para tener 8 hijos o 10 hijos o 6 hijos como lo tuvieron antes, sino 1 o 2 o, en su caso, un perrito o un gato. ¿Por qué se debe esto? Normalmente se dice, ay, sí, es que la pobreza tiene que ver con el neoliberalismo. Yo soy alguno de los que dice eso. Sí, pero no es lo único. Señorita Vanessa Guerrero, ¿está por ahí? Sí, profe. Vanessa, y no se trata del argumento reduccionista. Y no se trata del argumento reduccionista frecuentemente empleado por los partidos estatista populista que encuentran en la pobreza producida por el neoliberalismo, la causa explicativa de todos los problemas sociales, sino de un fenómeno ampliamente estudiado por sociólogos, economistas y politólogos bajo diversos conceptos y enfoques cuyo factor común es el señalamiento de la ausencia o la ineficacia de mecanismos de distribución de oportunidades de movilidad social que el último término constituyen signos de agotamiento o atrofia de un modelo económico de la cual las expresiones más representativas son las actividades comerciales. Me perdí.
Ilegales tales como el narcotráfico, la trata de personas y la piratería, en las cuales la regla fundamental es lograr mayor ganancia al menor costo. Ok, simple y sencillo. Ante toda esta demanda de cosas que necesita nuestra sociedad, la solución más pronta que se encontró es que lo que importa es que usted tenga plata. La felicidad ya no está en tener familia, sino en tener dinero. Ese es el mensaje que se vende. Y entonces ante ello, por eso es que surgen el narcotráfico, la corrupción, etcétera, etcétera. Estamos tan individualizados, estamos tan pensando en yo en vez de pensar en común, que no importa lo que uno tenga que hacer para poder salir adelante. Y más en un país en Colombia con claras desventajas sociales en todos los ámbitos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno está, y estos casos son reales, los conozco de primera mano, está un pueblo al sur del país, están los funcionarios públicos de la alcaldía, es un lugar en el departamento del Putumayo, tiene atrasos en el avance de todas sus ideas, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que piensan entonces los que llegan a las alcaldías y a los puestos públicos? ¿Qué hay que hacer? Pues tenemos a una población que sufre hambre, a una población bastante difícil, el servicio de agua no llega, el servicio de luz no llega, alcantarillado mucho menos. ¿Qué hay que hacer entonces? Lo que se pensaría normalmente, y esto va con todos, tejido social, es el que está a la cabeza, que es el alcalde, diciendo hay que invertir los recursos que llegan del Estado, hay que invertirlos de manera directa para ayudar a las personas que están pasando dificultades y cambiar todo el estatuto. Entonces, hay que mejorar las carreteras, hay que hacer inversión en hospitales, en escuelas, en universidades, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que pasa? El verdadero problema es que termina diciendo el alcalde, ve y cuánto nos podemos robar. Se roba una parte, el gobernador dice, vale, róbese usted eso, yo me robo esta parte y también me quedo callado, y luego entonces están las instituciones con una deficiencia, tanto en su público como en sus recursos, los recursos porque han sido robados, los recursos humanos, porque llegan ahí los que, por lo general, llegan no los que tienen mérito, sino los que ayudaron al alcalde a llegar a la alcaldía, también roban su parte, no se hace un trabajo eficiente, entonces la gente empieza a alegar. Y luego le dicen a la gente, bueno, está bien, hay que pagar un poquito más y podemos arreglar el sistema. Digamos que hay 2 o 3 personas que sí quieren hacer las cosas bien. Hay que arreglar el sistema de salud, pero el sistema de agua, pero se necesita una inversión de parte de ustedes. No, ¿cuál inversión? ¿Cómo así que le van a subir 300 pesos al recibo del agua? Etcétera, etcétera. Entonces tenemos un lugar y un mundo en el que desafortunadamente todos están pensando en sí mismos. ¿Qué sería fácil, más fácil para mí en una clase virtual? Simple y sencillo, les dejo ahí cualquier texto, les digo, léanlo, hagan la actividad durante la clase, apago mi cámara, mi micrófono y listo, manos lavadas, ya está. Pero no se puede hacer eso no es legal, hay que aprender a pensar en los demás. Esteban, ¿ya estás ahí? Este es el origen de por qué la corrupción, por qué el narcotráfico, por qué la piratería, por qué todo el mundo quiere ganar dinero a costillas de los demás. ¿Listo? ¿Esteban? ¿Esteban se fue? ¿Lisa Campos está por ahí? ¿O Natalia Sandoval? Hola, profe. Hola, Lisa, ¿cómo estás? Bien. Entonces, ¿más o menos están entendiendo lo que voy diciendo? 3, 4, Sí, sí, señor. Vamos ahora a al segundo tejido más importante, que es la escuela. Nosotros, quienes también, y por buenas razones, vamos por mal camino. Desde aquí, después de la familia. Después de la familia, en orden de la importancia para la conformación del tejido social, está la escuela como institución encargada de reafirmar los valores que se aprenden o deberían aprenderse. Precisamente en el núcleo familiar, pero también la escuela ha sido atacada y denostada como una entidad conservadora encargada de reproducir los patrones del orden social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, nosotros desde las escuelas también la hemos embarrado. ¿Qué es lo que pasa? Esto hay que hacerlo y hay que decirlo claro, aunque sí. Muchas veces nosotros como educadores cometemos un error, y es que la educación en la época moderna, la modernidad, se convirtió en, hay un profesor que habla y unos estudiantes que escuchan. Solo el profesor puede hablar, solo los estudiantes pueden escuchar. La verdadera educación debe ser que el profesor hable muchas cosas y los estudiantes memoricen. Pésima idea.
Pésima idea porque eso ha evitado que los estudiantes se conviertan en personas críticas. Y entonces, si un estudiante hace una pregunta al profesor, el profesor tiende a ponerse de mal genio y decir que no lo interrumpan. Y luego, entonces tenemos estas clases donde los estudiantes están cansados de escuchar al profesor, como este caso, y el profesor también cansado de estar levantándose todos los días a dictar una clase que puede ser la misma durante años. ¿Cuál es la solución? Las universidades, cuando empezaron, inventadas por la Iglesia Católica, ¿vale? Quien diga que la Iglesia Católica no apoya el conocimiento no sabe que fue la que se inventó las universidades. Las universidades son el universo donde estudiantes y profesores poseen diferentes conocimientos y llegan a compartirlos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que cambiar la educación claramente. Pero tampoco se puede decir que todo lo que se esté haciendo es malo. Como educadores, un profesor tiene la obligación de tratar de enseñar a sus estudiantes los valores básicos para vivir en la sociedad, las cosas mínimas para que pueda desenvolverse en su vida. La educación es la única carrera encargada, de enseñar a otros, de hacer otras carreras. Y lo que pasa es que simplemente hoy en día no es importante, nadie cree en la educación, ni siquiera los profesores, y si no FECODE no marcharía todo el tiempo. Simplemente se ha desvirtuado la importancia que puede tener la educación en una sociedad. Todo gran imperio a lo largo de la historia pasó por un momento en el que se les educó bien a sus miembros, ya fueran militares, ya fueran políticos, ya fueran ciudadanos del común, artesanos, etc. Todo gran momento histórico está enmarcado por un momento muy bueno de educación. Entonces, cuando la educación no está bien, caso colombiano, es cuando nos damos cuenta de que algo en la sociedad, algo se está pudriendo, algo en este tejido social está dañado. Y cuando hay eso, ¿qué hay que hacer con los tejidos? Es complejo. ¿Listo? ¿Alguien más está por ahí? ¿Alguien más está por ahí? ¿Que me ayude a leer? Entonces, ante esa caída de las grandes instituciones, ¿Sofía Zambrano está por ahí? Sí, profe. Sofía, ¿puedes leer? Sí. Listo. Ante esta caída de las instituciones, lo que ha surgido es un individualismo constante. Desde aquí es de más aún, por favor. Más aún, el individualismo posesivo que campea en las sociedades contemporáneas se caracteriza precisamente por el debilitamiento de esas instituciones primarias de socialización. Así, la familia nuclear compuesta por la madre, el padre y los hijos es vista como un anacronismo que debe ser superado por asociaciones fundadas en simples convenios de solidaridad que si bien permiten el reconocimiento social y jurídico de la convivencia entre las personas integrantes de grupos minoritarios, tienen un carácter artificial y una vigencia temporal menos duradera que la aportada por los vínculos sanguíneos de la familia tradicional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy las relaciones sociales se han vuelto una cosa débil. Y esto tiene que ver también por el hecho de las redes sociales. Hemos caído en tal individualismo que es muy común simplemente poder eliminar a las otras personas. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Vuelve y juega. Aquí quítenle los sesgos morales. Aquí no se trata de qué es bueno y qué es malo. Simplemente piénsenlo. Por ejemplo, si una persona a mí me cae mal, ¿sí? Antes yo tenía que soportarla. Ahora, simplemente, como en este caso, ustedes lo que le dan es aquí cerrar cámara, cierran micrófono y ya, desapareció el otro individuo de mi existencia. Es más, ni siquiera necesitan eso, se quitan los audífonos y ya no me están escuchando. Es una ventaja en la medida en que cuando haya una persona demasiado molesta, pues yo puedo eliminarla fácilmente de mi vida. Antes debía soportarla y por eso se facilitaban escenarios para el bullying y era visto como normal, etcétera, etcétera. Ahora no. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, nosotros tengamos 1 millón de amigos en Facebook, una no sé qué cantidad de seguidores en Instagram,
pero nos hallemos cada vez más solos, porque ese tipo de relaciones no alcanzan a superar las que teníamos antiguamente. Piensen unas generaciones atrás cuando se vivía en el campo. La persona que estaba en el campo tenía a sus 12 hermanos y a sus 14 primos cerca y pues no necesitaba otra cosa que relacionarse con ellos y tratar de tener buenas relaciones. Por eso era que se promocionaba tanto en la sociedad, es que hay que tener buenas relaciones con la familia, porque muchos de ellos, la gran mayoría de personas con las que iban a convivir siempre, eran primero la familia de su núcleo familiar y luego la familia que iba a conformar con una pareja, punto, y así hasta viejitos. Ahora no, ahora como estamos más solos y somos más individualistas, es muy común que ustedes tengan en su Facebook, no sé qué otras redes sociales utilizan hoy en día, tienen miles de personas de las cuales solamente aprovechan aquello que les gusta, que medio les llama la atención, ¿sí? Grupos están con sus, no sé, agregados en sus grupos o académicos o de equipos de fútbol o de equipos de baloncesto, no sé, siguiendo cada uno sus propias pasiones y comparten simplemente esa idea con las otras personas y lo demás no interesa. Entonces se encuentra uno con miles de personas cercanas, pero que a la vez son muy alejadas y no saben la mayoría de cosas que se están haciendo, ¿sí? Termina uno en escenarios un poco paradójicos, porque me estaba dando cuenta, por ejemplo, que ni siquiera mi familia muchas veces sabe en qué colegio estoy, estoy trabajando. Entonces, es supremamente extraño este tipo de relaciones sociales y ustedes se darán cuenta que cada vez son menos sólidas. Y basta cualquier pelea para que se termine un matrimonio, cualquier pelea para que se termine una amistad. Todo el mundo quiere matarse si llega a sentir que alguien importante en su vida se quiere ir, porque no somos tolerantes ni somos maduros como sociedad, porque estamos hechos en esta sociedad para uno mismo, para el individualismo y no para compartir con los otros. ¿Eso es claro? Más o menos. Claro, hay diferencias, ¿no? Esto no aplica para todo el mundo, todavía hay respetos por la familia, etcétera, etcétera. Hablamos es de la sociedad en general, del concepto macro que se está manejando. ¿Listos? Bla, 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 bla. Bueno, aquí hay una parte, pero es que el tiempo no me da, ya me quedan 10 minutos, entonces tengo que saltarlo. Un caso de estos que evidencia precisamente que las personas están más preocupadas. No sé si hasta aquí me van a escuchar, muchachos. ¿Preguntas o algo así por el estilo? ¿Todavía están despiertos? Sí, profe, todavía está Sí, más profe, despierto. todo está claro. Está Vale, claro todo, profe. vale, muy bien. Entonces, uno de estos elementos que evidencia que la gente se ha vuelto más individualista es que ya no se piensa tanto en el otro, sino que la gente asume quién soy yo y se colocan cualquier título porque ya no tienen familia, ¿no? Ya el concepto de familia ya no es tan importante. Y entonces, para darse en algo de importancia, simplemente lo que hacen es colocarse ciertos títulos. Voy a dar un ejemplo concreto y perdónenme. Espero no ofender a nadie, ¿vale? Esta sociedad es muy fácil de ofender. Por favor, discúlpenme si lo hago, no es con intención. Hay un programa que dan los sábados en las mañanas. Bueno, cuando veía televisión, ya no, hace mucho tiempo que no. Pero había un programa en televisión que se llamaba El Defensor del Televidente. El Defensor del Televidente, para quienes no lo conocen, es un programa en el que sale una señora reportando y mostrando cartas en las que se le reclama a los que crean o a los que participan en ciertos contenidos por el contenido que sale. Entonces llegan cartas del siguiente estilo, voy a tratar de no parodiar. La señora Erminta Vallejo de la ciudad de Medellín nos escribe para decirle que el chiste que salió en Sábados Felices a la hora de las 8:16 p.m. le resulta tremendamente ofensivo, dado que, según ella, es un chiste degradante para las suegras en el país. Luego van y entrevistan al comediante y el comediante dice, sí, lo que pasa es que sí, ese chiste es un poco ofensivo, tengo que disculparme, no lo vuelvo a hacer. Piensen en todo lo que tiene que suceder para que ese escenario se dé. Claro, una ventaja es que la televisión hoy en día pues tiene que ser muy precavida, de no ser misógina, de no hablar mal de las personas, etcétera, etcétera. Vale, vamos a decir que esa es una virtud. Hay quienes dicen que no, pero... Y una desventaja es que, pónganse a analizar, ¿no era más fácil simplemente para la señora tomar su control remoto y pasar el canal?
¿No era más fácil simplemente oprimir un botón y cambiar de página? Los controles remotos, si mal no estoy, y creo que la mayoría de televisores hoy en día tienen una opción, es de pasar de canal, y creo, si no estoy tan desactualizado, que ya tienen opción de apagar, un botón rojo en la parte de arriba. No sé si todavía existe. Sería mucho más fácil que simplemente, si algo me disgusta de la televisión, pues yo apago el televisor o cambio de canal, a menos que sea una cosa demasiado grave, ¿no? Digo yo. Pero no, las personas prefieren quejarse. Otra cosa, está la persona que llega al hotel. Bien, no hay problema. Se quiere alojar en X habitación. Listo, no hay lío. Entonces resulta que tuvo un problema porque una de las bombillas en la habitación no estaba funcionando. La respuesta fácil sería simplemente bajar, solicitar amablemente, hay un bombillo que no me está funcionando, lo necesito, por favor, pueden cambiármelo, muchas gracias, muy amables, es más, llamando desde el este, suficiente, pero no, la persona prefiere simplemente gritar a los cuatro vientos que le están prestando un mal servicio y que el cliente siempre tiene la razón. Esa frase tan horrible, el cliente siempre tiene la razón, es infalible, infalible si al caso del Papa, y eso. ¿De dónde esas expresiones? ¿Por qué pasa eso? Simple y sencillo. Falencias afectivas, tenemos que buscarles un agujero y lo que hacemos es simplemente buscar y mendigar el cariño y si lo podemos comprar, pues mucho mejor. Así funciona nuestra sociedad. Ojito a esto. Para no meterme más a esto, porque es que esto tiene bastantes hilos, bastantes cosas que cortar, con el tiempo creo que voy a empezar a subir podcast sobre estas cosas, a ver si algún día acabo de entenderlo, o por lo menos de hacer las preguntas que tengo a la sociedad. Por ahora no puedo. Lo que vamos a hacer es una cosa. Vamos a hablar simplemente del tejido social, que es esos escenarios en los que nosotros compartimos con otros individuos. Y lo que van a hacer ustedes es un podcast de 1 minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos máximo, en el que ustedes hablen respecto a cómo la violencia puede dañar esos tejidos sociales. Un video. ¿Sí? Van a hacer eso. ¿Listo? ¿Se entiende más o menos qué es tejido social? ¿Se entiende por qué la violencia es fatal en un tejido social? ¿Más o menos? Sí, profe, más o menos. Listo, pueden hacer el video. Algunos me preguntaron en otros cursos que si podían hacer el video entre 2 o 3 personas. También es posible, pero pues obviamente el video tendría que ser un poquito más extenso, ¿sí? No podría durar 1 minuto y medio si tiene 5 personas incluidas, ¿no? Tendría que ser un poquito más largo. Y obviamente que participen todos. ¿Listo, chicos? Pues es una opción. Es decir, si en último término, por ejemplo, les queda bien, pues escriben un guión, hacen una videollamada grabada y hablan. Puede ser, funcionaría. ¿Les parece? Bien, muchachos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Primero que todo, pues por mi parte no, profe. Ok, entonces, ojito a esto, esta parte se las quité, había subido un material que era sobre un enfoque social, era la clase de la vez pasada, pero pues bueno, desafortunadamente no estaba, y pues tenía unos elementos ahí sobre cómo hacer una buena confesión, sobre lo que significa fuera de la iglesia no hay salvación, sobre la cuestión del pecado original, creo que tenía algo, y de por qué Jesús descendió a los infiernos. Voy a editar esto y se los voy a dejar, pero sin preguntas, solamente les voy a dejar ese material por si alguno quiere consultarlo. Pues igual se había diseñado, entonces pues lo básico sería que lo pudieran utilizar, ¿listo? Si alguien lo desea utilizar, obviamente, no es obligación y camisa de fuerza. Y sé que están ocupados y que tienen otras obligaciones. Solo se los dejo ahí por si a alguien le interesa algo, ¿listo? Y ya, muchachos, eso sería todo. Por favor, cuídense, pórtense bien, sean juiciosos, almuercen rico, Dios los bendiga con muchas empanadas y chao. Aquí dejo la grabación. Chao.